Ay, Jesús, Jesús, Jesús. Bueno, gloria al Señor. Ya estamos una vez más nuevamente aquí. Tuvimos un receso de 2 semanas muy bendecidas, que de mucho, se puede decir que mucho aprendizaje, realmente muchísimo, muchísimo aprendizaje. Este, y que quiero compartirles algunas experiencias que tuvimos allá. Y una de las cosas que vimos más, sobre todo, fue confusión. Hay una confusión horrible. Tremenda confusión. Realmente, fuimos a visitar algunos lugares, ¿verdad? Vengo muy impresionado por un lugar que visitamos, ah, que se llama Nombre de Dios en el estado de Durango. Nos llevaron a un río ahí, y parece un río muy insignificante, no sé, no me acuerdo ni el nombre del río. No tenía mucha agua, estaba corriendo el agua. Pero me impresionó tanto ver aquellos árboles, esos árboles, que no quiero exagerar, pero voltea uno para arriba, yo creo que tienen 50 pies, altísimos, altísimos, altísimos. Pero es bien impresionante, traigo hasta videos, traigo hasta fotos de eso, ¿verdad? Porque me impresionó mucho el hecho de que como no tiene mucha agua, pues nos acercamos a la parte del río. Y cuando yo empecé a ver esas raíces, ¡ay! Hasta me da escalofrío pensar en eso. Esas raíces de esos árboles ahí. ¡Wow! Y pues es un tema que a mí es uno de mis temas favoritos, los árboles del huerto, ¿verdad? Y de cómo hemos visto a los árboles, cómo nos miran a nosotros también como árboles. El mismo Señor Jesucristo en los evangelios Es curioso eso, lo quiero ver, pero me impresionó mucho el hecho de ver creo que ahorita está despertando el mundo, está despertando la gente a ver las realidades. Íbamos con unos sobrinos y empecé a hablar con ella, con una de las muchachas, de cómo la Biblia nos describe a nosotros como árboles. Y pues nos vemos aparentemente, cuando vemos así de esa manera, pues sabemos que hay raíces, si nos vemos de esa forma, ¿no? Hay raíces de amargura, si han leído eso, ¿eh? Y pues a veces nos vemos así muy bonitos, muy preciosos, pero dentro, ya cuando vemos todo eso es muy impresionante. No sé, me impresionó muchísimo eso, porque les digo, a veces, pues a lo mejor hasta pudiéramos poner algunas fotos de las que tomé, porque como no había mucha agua, nos acercamos y las raíces se entretejen. Me dijeron el nombre de los árboles y se me olvidó. Ahorita estábamos preguntando todavía el nombre de los árboles ahí en ese lugar. Pero es una cosa impresionante de ver cómo en lo profundo de la tierra, las cosas que no se miran, porque si eso estuviera cubierto por tierra, pues no íbamos a ver las raíces. Pero lo precioso es que está a la orilla de un río, en la ribera de un río. La escritura nos dice que seríamos como árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas, ¿verdad? No sé, me impresionó mucho eso. Y quería compartir acerca de eso. Pero hay una cosa que también me llamó mucho la atención, el hecho de la confusión que existe realmente. Y yo le ruego al Padre que pudiéramos despertar, al ver todo lo que vimos, al ver todo lo que pasamos en lugares donde fuimos. Pues sí, nos dimos una escapadita, ¿verdad? Anduvimos por allá de vagos, disfrutando, viendo las maravillas. Cuando pasa uno por aquellos valles, por aquellas montañas, que se queda uno, wow, eso lo hizo el Señor para nosotros. Preciosísimo, preciosísimo. Pero voy a tocar un tema que no sé si ustedes habrán oído la palabra religión. ¿Sí, verdad? ¿Qué religión?
nosotros, en nuestra cultura, en nuestro medio, a nosotros se nos ha tachado de que cambiamos de religión, ¿verdad? ¿O no? O si no, vemos otros grupos y pues que cambian de religión. Y creo que es una cosa bien, pero bien equivocada. Estamos muy equivocados en esa parte. Y déjenme decirles por qué. Por ejemplo, déjenme leerles lo que encontré. Hay algunas definiciones, pues esta fue la que más me gustó de todas las definiciones que encontré de la palabra religión. Y empecé con lo de los árboles porque creo yo que cuando nosotros estamos bien arraigados en ciertas creencias, en ciertos dogmas, es tan difícil cortar ese tipo de raíces para entonces ser injertados en el árbol bueno. Y miren lo que dice la palabra religión, dice conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, acerca de una divinidad. Conjunto de creencias o dogmas, o sea, prácticas religiosas, acerca de peregrinaciones, formas de culto, tantas formas de expresión que el hombre ha desarrollado para poder meterse en esto, ¿no? Dice, conjunto de creencias o dogmas acerca de una divinidad o de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, hacia esa divinidad. ¿Verdad? Dice también, dice, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio, para darle culto a esa deidad. Esa es la definición de religión. ¿Sí me entendieron o no? ¿Ya? Ahora, vamos a ver que nosotros pertenecemos a y ahí es donde yo creo que está la confusión, pertenecemos a una religión a la cual nosotros llamamos cristianismo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Somos cristianos? Sí, ¿verdad? Bueno. Miren, el cristianismo tiene como su principal deidad a Jesús, el Cristo. Sí. Pero existe el judaísmo, que es otra religión, que la podemos denominar como religión porque ellos tienen como su deidad central a Dios Jehová, a Dios el Padre, Yahweh o Yehova-Hei, como usted le quiera llamar. Mire, esto es bien interesante, ¿ok? Existe el Islam, el cual tiene también su deidad, o sea, un Dios central, que en realidad es un poquito complicado esto, pero bueno. Existe también lo que es el budismo, que son religiones. Ahora, el cristianismo, nosotros el cristianismo, vamos a encontrar ramas que son denominacionales dentro del cristianismo, ¿ok? Lo voy a sintetizar de una forma muy práctica. Catolicismo, que está dentro del grupo del cristianismo. Y voy a poner la palabra protestantismo, el protestante, porque los protestantes entonces se subdividen en bautistas, metodistas, pero para globalizarlo, para hacerlo un solo, lo vamos a poner como protestantes dentro del cristianismo. Y existen los ortodoxos, la iglesia ortodoxa, que está dentro del cristianismo porque la deidad que tienen es a Jesucristo. Mire hasta dónde no andamos tan mal nosotros. Ahora, ¿cuál fue la enseñanza de Jesús? ¿Qué es realmente lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar? ¿Qué vino a enseñar? ¿El camino a dónde? ¿Al judaísmo? Jesús era judío.
es judío. Entonces, la enseñanza que Jesús trajo, y ustedes pueden leer los evangelios del arriba al derecho y al revés, en los evangelios, la doctrina, la enseñanza de Jesús, ahorita lo acabamos de leer en Juan capítulo 14, ¿verdad? Clarito, clarito. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesús. Entonces, la deidad, el Dios, al cual nosotros debemos de rendirle culto, ¿quién es? ¿A quién? No, al Padre. ¿Hacia dónde nos apunta Jesús? Díganme. ¿Hacia quién? Jesús, ¿hacia dónde apunta? Esa es la cuestión. Miren, hasta me dio, ¿sabe qué? ¿Hacia dónde? Ahora, no estoy quitando, fíjense bien, no estoy quitando la divinidad de Jesús, ¿ok? Ni tampoco el trabajo del Señor Jesucristo. Lo que estoy diciendo es que nosotros, toda la enseñanza que el maestro de Galilea, en este caso Jesús de Nazaret, vino a traer a la tierra, es a que adoráramos a su papá, al Padre, al que Él envió. Y nosotros nos andamos debatiendo entre denominaciones, porque yo soy bautista, yo soy metodista. Esos son nombres denominacionales. ¿Pertenecemos a alguna denominación nosotros? No. No tenemos un nombre denominacional. Non-denomination, o sea, no denominacionales. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos las enseñanzas del maestro. ¿Cuáles son las enseñanzas del maestro? ¿Cuáles son? Sencillitas. Jesús nos lo puso de una forma bien simple, bien sencilla. Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y miren que puedo sacarles, yo creo que todos los evangelios, en cualquier lugar donde usted lo lea, siempre va a apuntar hacia el Padre. Entonces, la deidad que nosotros tenemos dentro del cristianismo, ¿quién es? El Padre, Dios el Padre. El camino, la guía, todo eso es el Maestro, es Jesús. Y llegar a la estatura del Maestro es la meta para entonces nosotros poder llegar a tener, como dijo Saulo de Tarso, tener la mente del Mesías, tener la mente de Cristo. Es bien simple, es bien sencillo. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros en el día de hoy? Fuimos a ver también la familia y vemos también la necesidad que hay acerca de eso, de esa fuente, de esa divinidad. Y no sé por qué me imaginé a la samaritana. Juan capítulo 4, la samaritana. ¿Se recuerdan de la samaritana? ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Quiénes eran? Vamos a ponerlo, me va a costar un poco de trabajo, pero le vamos a poner que eran los católicos. Vamos a traducirlo así de esa manera. Y los judíos, pues los evangélicos, ¿verdad? Los que supuestamente tenemos toda la verdad, ¿verdad? Y los católicos, pues hay medio separaditos, son una gente por ahí que... ¿verdad? Y el Señor Jesucristo se detiene y busca una mujer con 6 maridos, con 6 esposos, que podríamos hablar mucho acerca de eso, pero ¿qué buscaba la mujer? ¿Qué buscaba? Agua, agua, buscaba agua. Y he escuchado muchas predicaciones acerca de eso, que iba a tal hora porque era esto, no se mezclaba con las mujeres que iban en las que eran
pues que supuestamente estaban bien, ¿verdad? Las que eran amas de casa y todas así muy ordenaditas, no. Pero me llama mucho la atención porque cuando uno empieza a ver todo esto y a ver las experiencias de lo que vimos, ese agua ahí, esa agua corriendo ahí, aunque era poquita, pero alimentando esas raíces que, Padre mío, es algo, ni se podía caminar entre las raíces, ¿verdad? Andábamos así brincando entre las raíces. Y vi un árbol, por cierto, lo fotografié al árbol, es un árbol, pero las raíces están así de este tamaño. Y unas están así hacia abajo. ¡Zum! ¿Qué tanto alcanzará aquello? ¿Buscando qué? ¿De qué se alimenta? ¿De agua? Ahora, ¿nosotros de qué nos tenemos que alimentar? En forma espiritual en el día de hoy. La palabra de Dios. ¿Qué representa la palabra de Dios? ¿Tomamos todos los días? Me van a perdonar, pero a veces el predicador más cuando va a predicar. ¿Verdad? Anda, y a ver, sediento buscando, a ver si hay agüita por ahí. Híjole, me dio una pedrada yo solo. ¿Verdad? Ahora, al ver todo esto, vamos a ver una situación en la cual creo que es en donde nos vamos a centrar. Miren, váyanse al libro de de los Hechos, Hechos capítulo... Hechos. Ahorita les digo. 10, capítulo 10. Lo quiero compartir de esta manera porque cuando nosotros vamos o andamos por ahí, a veces hay cosas que pasan desapercibidas y nomás las miramos, las vemos. Pero yo creo que todo en la vida, cuando uno empieza, más bien cuando el Señor nos empieza a abrir el entendimiento de ver la naturaleza, de ver las cosas, de ver la vida, de ver la gente, de ver a veces esa necesidad de Dios, que gritan, la gente grita por esa necesidad de Dios. ¿Verdad? En una ocasión que fuimos a visitar a la familia, hay una persona ahí que pues nos llamó y nos sentó prácticamente a decirnos que quería una solución a un problema que tenía. ¿Verdad? Y nos dijeron el problema y pues como les voy a decir más o menos textualmente, así como, no textualmente, pero cómo pasó, ella quería que le diéramos como una solución del problema que tenían. Entonces él, el esposo, le dijo, no, pues déjalo que se preparen, deja que digan, deja que, pues no puedes llegar así, ¿verdad? Y yo en mi interior me quedé pensando, dije, ¿a dónde recurrimos en este momento? A la fuente. A la fuente. Porque dice el mismo Jesús, dijo, que de nuestro interior, del interior, correrían ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar nosotros? Agua limpia. Agua limpia. ¿Y qué es el agua? Palabra. Todo lo que sale de la corazón, de la boca del hombre sale del corazón. Si Jesús no está en mi corazón, lo que va a salir es otra cosa. Y lo único que tiene que salir es Jesús. Aunque nos critiquen, ¿verdad? Aunque nos digan que somos only Jesus o Jesús, pero Jesús es mi fuente, es mi camino, es mi puerta, es mi todo. Y si Él es mi todo, es todo lo que yo puedo dar, ¿verdad? Entonces, para eso, pues yo me quedé pensando en eso y empecé a clamar en ese momento al Señor, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dime qué hacer, qué decir, cómo ponerlo. Y pues parece ser que de alguna manera lo único que hicimos fue abrir la puerta. Aquí está la puerta, el que quiera entrar y el que tenga deseos de entrar es la única forma de poder encontrar solución a todos nuestros problemas. Y la puerta se llama Jesús de Nazaret. No hay otra. Esa puerta nos va a llevar ¿a dónde?
al Padre, a donde están las soluciones. Ahora, ¿se dan cuenta por qué digo yo que estamos un poquito equivocados en eso? El cristianismo, su deidad, ¿quién es? Debería de ser el cristianismo, deberíamos tener la deidad, el Padre. El intercesor, el Hijo. El camino, el Hijo. Y lo que acabamos de leer ahorita hace ratito es que se le culpó al Señor Jesús no por las obras que hacía, sino porque Él se hacía igual a Dios. Y el Hijo, si el Hijo realmente tiene el testimonio del Hijo, que tenemos nosotros realmente el testimonio del Hijo en nosotros, ¿qué somos? Dioses. Lo dice la Escritura, el Señor Jesucristo le dice, vuestra ley dice que sois dioses, pero nosotros no entendemos eso, porque nuestra naturaleza no nos deja ver precisamente eso. Ahora, nosotros, cuando nosotros nos vemos de esa manera, no nos estamos poniendo, ni quitando, ni sentando en tener una deidad, no. Simplemente con el ser hechos hijos de Dios, que se nos ha dado ese poder, esa oportunidad, como dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, que se nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces quiere decir que hay un proceso. Hay un cierto proceso. Y quiero hablar de esto porque creo que cuando nosotros llegamos a entender el lenguaje, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de lo que Él mismo, Señor, nos enseña, Él nos lo enseña. Pero si nuestros sentidos no están bien agudizados, como dice Saulo de Tarso, entonces pues como que estamos un poquito atrasaditos. No, ¿cómo lo digo para que no se vea tan feo? Somos niños. Niños. Que no tenemos los sentidos ejercitados. Pero cuando todo eso se va pasando, miren de qué manera y cómo el Señor habla. Y vamos a ver un hombre que se supone que debería de tener toda la experiencia o ¿cómo se puede decir? Toda la capacidad de poder entender el lenguaje que Dios tiene. Miren, venía de negar a Jesús. Venía del sepulcro y verlo vivo. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿De quién? Simón. De Simón, el hijo de Jonás, el mal llamado Pedro. Bueno, llamado Pedro por Jesús. No es mal llamado, sino el Señor Jesús le llama Pedro, piedra, que es el apodo que Simón tenía. ¿Verdad? Se supone que él podía haber entendido todo el lenguaje que Dios puede tener con el hombre, ¿no? Pero en esta parte vamos a ver que no. Que hay algunas cosas que en el camino, en la forma de ir viendo, en la forma de ir experimentando, en la forma de nosotros seguir caminando, hay cosas que se nos va a abrir el entendimiento para poder verlo. Miren, capítulo 10 del libro de los Hechos. Conocen la historia, ¿verdad? De Simón. Pero vamos a ver. Yo le puse aquí la gran confusión que estamos viviendo en nuestro tiempo. Y vamos a ver en el capítulo 10, vamos a leer desde el verso 7. Saben que Simón iba aquí, se le aparece, dice en el verso 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta, y tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le prepararon algo le sobrevino un éxtasis. Miren, aquí hay cosas bien interesantes, ¿ok? Hay cosas que le dio hambre. ¿Cuántas de las veces no experimentamos otras cosas así que ni nos pasan por aquí? Sobre todo en el viaje en el que íbamos. De cómo a veces nos quieren robar la paz, ¿verdad? Porque nos cobran de más. ¿Sí o no? ¿Ah? Porque no tenemos eso todavía bien, de que hay cosas que se nos van a escapar,
No se nos olvide que hay alguien también, un enemigo, que siempre va a estar tratando de quitarnos la visión de lo que vamos, de lo que hacemos, de ver a través de los ojos del Maestro. Dice, pareciera ser como que no tiene mucho, ¿cómo les podría decir? Como que este versículo no tiene mucha, ay padre, ¿cómo lo digo? Pues tuvo hambre, pero tiene relación con lo que después les muestran. ¿Mm? Sí, parece una cosa como que muy común, ¿no? Tuvo hambre. ¿Y cuántas de las experiencias que nosotros vivimos no también podemos pasar por eso de que pasa una situación, un enojo, una necesidad, tenemos sed, pero cuando uno empieza a ver todo eso, sobre todo cuando fuimos también allá al Nombre de Dios en Durango, toda la explicación que nos dieron acerca de un licor que venden ahí, que parece ser muy, como que no tiene importancia, pero cuando uno empieza a ligar todas las cosas, a ver todas las cosas como el Padre nos está enseñando, y dice, en el verso 11, dice, y vio el cielo abierto y que descendían algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. ¿Qué vio? Aves. ¿Qué más? Reptiles y cuadrúpedos. Me imagino que vio un caballo, una vaca, una serpiente, ¿qué más? Un sensontle. Pues no existían allá en aquel lado, ¿verdad? Pero vamos para ponerle que algo que vio. Y luego dice que el verso 13 le dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro se levantó, mató y comió, porque le entendió. ¿Entendió? Al contrario, ¿verdad? Se aferró a sus costumbres, se aferró a sus tradiciones, se aferró a lo que él le habían enseñado. Y nosotros muchas de las veces, cuando andamos en lugares así, nos aferramos también a eso. Y no vemos, mis hermanos, no vemos el propósito. Porque a veces nuestra mente está tan cerrada en las doctrinas que nos han metido, en el hecho de que no somos cristianos y nosotros tenemos que portarnos bien, hacer todas las cosas bien, porque todo el mundo nos está viendo de alguna manera, si hay que cuidar el testimonio, pero no tan religiosotes así de que a veces rayamos en lo religioso, en lo que en realidad mostramos una cosa cuando en el fondo del corazón somos otra, ¿no? Dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, porque eso es lo que me han enseñado. Esa es mi enseñanza que yo tengo. Yo soy judío y tú sabes que como judío yo no me puedo, no, es inmundo lo que me estás ordenando hacer. Dios, el Señor le está mostrando eso. ¿Lo entendía Simón? Miren, quiero hablar de esto porque hablando de los árboles, hablando de las figuras, la mayoría de la parte de la escritura son figuras, pero son figuras que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Los árboles, las personas, las situaciones, todo lo que vimos, todo lo que... Miren, yo traigo esta vez creo que traigo un poco más de conciencia de poder salir, de poder ver, de poder entender a la gente, de entender hasta las situaciones como las vivimos, de ver a veces que el estrés que uno carga ahí, malo cuando le roban la paz, las cosas ya no se miran como se deben de ver. Yo en esta vez, yo procuré mucho cuidar mi paz, que es lo que más... A veces la veía que la tenía aquí a paz, aquí así de repente corría para allá, espérate, no me dejes porque si no, me desgreño a esta mujer que va enfrente de mí, ¿verdad? Cuando íbamos pasando ahí la frontera, Dios de mi vida, había una persona ahí que me daban ganas de bajarme y agarrarla así del... Pero Paz me decía, tranquilo, tranquilo. Ahí la traía a un ladito ahí. No te bajes, no te... Yo, ay Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero bueno.
Y luego dice el verso 15, volvió la voz a él a la segunda vez, testimonio, no sé si se acordarán que cuando hemos hablado de número 2, es un testimonio, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Dice, esto se hizo 3 veces, 3, número perfecto. Y saben que a veces cuando andamos en situaciones así no notamos cosas como esas. Y yo sí trato de ver eso, pero es un poquito complicado. Pero yo creo que en la medida que vamos caminando, en la medida que vamos viendo, en la medida que vamos abriendo los oídos para poder escuchar, para poder entender, para poder ver, yo creo que en esa medida, pero que también nosotros nos dispongamos a aprender, a ver, a escuchar, sobre todo escuchar, ¿verdad? Y puse a Pedro porque, pues me imagino yo que en este punto Pedro ya debería de haber sido un maestro en la interpretación, imagínense, tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Ya había convertido a 5,000, ¿se recuerdan? Ya lo habían metido a la cárcel, ya había salido de ahí, ya tiene una experiencia tremenda en el cristianismo, ¿no? ¿No? Y luego dice más adelante, verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón, Simón, ¿eh? Que tenía, ¿por qué? Sobrenombre. Pedro. Por sobrenombre. Esto yo lo he recalcado cantidad de veces. Y esto, si nosotros lo llevamos a entender, nos vamos a dar cuenta que se cae todo un argumento que ha presentado por siglos y siglos la iglesia a la cual me referí en un principio. De verdad. Pero bueno, resulta que ya ustedes ahí saben todo lo que pasa. En el verso... Pero estaba meditando en la visión, Pedro. Sí, creo que es algo muy importante el poder meditar en las cosas que a veces nos enseñan y no entendemos, hasta que las vivimos, hasta cuando las tenemos enfrente, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a dar cuenta, y en el verso 25, el verso 24, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿A quién había convocado Cornelio? A sus parientes y amigas y a los amigos. ¿Cuánta gente creen que había ahí más o menos? Yo traté de investigar, pero pues no hay datos así muy... Pero pues no era una persona, era alguien que tenía autoridad, amigos íntimos. Vemos, por ejemplo, al criado que era muy servicial con él. Las gentes que fueron a hablarle a Simón, pues eran algunos, ¿no? Tuvieron que haber estado ahí. Familiares. ¿Con cuántos familiares contaría? Vamos a poner un número, y me voy a atrever a hacer esto, pero 15 personas. La esposa, hijos, amigos, suegra, suegro, vamos a poner. Sí, ¿verdad? Los criados, vamos a ponerle así. Los amigos íntimos, aquellos que compartían sus ideales, aquellos que compartían las cosas que en aquel tiempo eran a veces un poquito difíciles de poder expresar. Pero vamos a ponerle así, ¿verdad? Y resulta, dice, verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían juntado, se habían reunido, muchos. ¿Qué les parecen muchos? Ahora, el versículo siguiente, miren lo que dice. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Verso 28, en la siguiente parte. Pero a mí me ha mostrado Dios
que a ningún hombre, ¿a ningún qué? Hombre. Entonces, la visión que el Padre le da, ¿qué son? Gentes. Son gente con diferentes características. Esta gente tiene diferentes características. Entonces, cuando uno anda por ahí y que mira que en las reuniones podemos ver esas características. Se pueden ver. Podemos ver a veces el aspecto de la gente. Miren, me voy a atrever a decir esto. Podemos ver una persona y mostrarse así tan suave, pero mirarla ya en el fondo como medio reptiles, medio cuadrúpedos. ¿Eh? Un tigre, un tigre peligroso, hermano. Son personas. Lo que el Señor le muestra son personas, son gente. Pero gente con diferentes características. Son figuras. Y a través de las figuras es cuando nosotros vamos a poder ver, siempre y cuando estemos en esa conexión con el Padre, a través del Mesías, a través de su Hijo, y vamos a poder ver eso, mis hermanos. ¿Qué vimos ahora en este viaje que hicimos? ¿No es verdad? ¿Cuántas cosas no vimos? ¿Cuántas cosas no percibimos a veces de la gente? A veces que te tratan con esa amabilidad. Ay, ¿cómo estás? Y que lo otro. Y pero en el fondo, Dios mío, a veces me quedé pensando, Padre, a veces es complicado ver esto. A veces es complicado ver esas actitudes, esas cosas. Pero gloria al Padre porque nos lo está enseñando. Gloria al Padre porque nos está mostrando realmente lo que es el corazón del hombre. Y más que nada no en la gente, en nosotros mismos. Lo que hay en nuestro corazón. Lo que nosotros podemos darle a la gente. ¿Qué le podemos dar? Dígame, ¿qué podemos dar? Lo único que podemos dar se llama Jesús. Y es a través de cualquier situación, de cualquier cosa. No estoy diciendo que somos perfectos, porque la verdad que ya cuando yo venía para acá y en la frontera, ya quería yo bajarme y agarrar a la gente y aventar los carros y patearlos para poder llegar, porque duramos 3 horas para pasar. Se imaginarán en el carácter de este hombre. Bueno, voy a leer otra vez el verso 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Quiere decir, no le llame víbora, no le llame tigre, no le llame, ¿qué más? Porque aún por ellos Él murió. Y aún por ellos Pedro tuvo que haber ido a darles el mensaje. ¿De quién? Del Maestro. El mensaje de Jesús, que era el único camino para poder llegar a entender todas las cosas que Cornelio había hecho en ese tiempo, de hacer limón, de hacer todo eso. Le faltaba saber exactamente el camino. Ahora, capítulo 11. Está bien interesante ese versículo, ese capítulo, en donde el mismo Pedro le dice, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y pues Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, te ha escuchado y me ha mandado a ti para enseñarte el verdadero camino. Y dice el capítulo 11, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Religiosos al más no poder. No te juntes con los testigos de Jehová, no te juntes con los católicos, no te juntes con... ¿Qué mentalidad tan más? Que por cierto fuimos a una ceremonia, ¿verdad? También, me estoy recordando, fuimos a una ceremonia también de una unión del matrimonio. Estaba yo enojado con el oficiante ahí. Porque parecía ser que estaba hasta aburrido y cansado y nomás para
hacerlos más para que se vayan de aquí. No les dio un sermón. Nomás, pam, ya, váyanse para allá. Ya estaba yo molesto. Yo no pertenezco a ese orden, pero caray, siquiera por amor a la gente, ¿no? Ya no tanto por amor a Dios, haz algo bien, haz algo con amor, haz algo que se quede en la vida de ellos. Y no me dejaron ir a reclamarle, tampoco. Ir a decirle, haz las cosas bien. Dice en el verso 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, miren, yo no entendía esto, yo no sabía esto hasta que me fue mostrado y entendí esto. Verso 5, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por los 4 puntas, era bajada del cielo y venían hasta mí. Fíjese bien lo que dice. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. ¿Qué cosa vio? A ver, díganme, ¿qué cosa vio? En el capítulo 10, en el verso 12, regresen ahí por favor, ¿qué es lo que se le muestra? ¿Lo mismo? ¿Segura? No. Cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Ok, léame ahora entonces por favor el 11 y el 6, verso 6. Cuadrúpedos, terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. ¿Qué es lo que está añadido ahí? ¿Fieras? Entonces, miren mis hermanos, eso es bien interesante. En este punto, a través de que el Padre le abre el entendimiento a Pedro, alcanza a ver algo más que no se le muestra en el lienzo la primera vez. ¿Qué son qué? Fieras. ¿Por qué? Porque Pedro en ese momento ya tiene los sentidos ejercitados, ya empieza a entender el lenguaje del Padre, empieza a entender el lenguaje de la gente, empieza también a ver las diferentes naturalezas en las cuales él mira, pero a ninguna de ellas le llama común o inmundo, porque aún a pesar de eso, y sabe que esto es muy interesante porque si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis se muestran algunas fieras, oso, son figuras, león, leopardo, como decía ahorita el hermano, no dijo tigre, ¿verdad? Leopardos, fieras. ¿Por qué? Primero, cuadrúpedos. ¿Qué es un cuadrúpedo? Es un animal que tiene 4 patas, ¿verdad? Que pues, es considerado, por ejemplo, una vaca, por ejemplo, ¿verdad? Tiene las 4 extremidades en el suelo, pero hay una parte que está arriba del suelo. O sea, está entre el suelo y el cielo, entre la tierra y el cielo. Hay gente que es medio espiritual. Camina a la tierra, pero tiene un poquito de espiritualidad. Aves. Un poquito más elevada, una espiritualidad un poquito más elevada. Y reptiles. Ay, Jesús. Esos son los que se arrastran totalmente a ras de la tierra. Son terrenales. Y podemos compararlo con los reptiles. No, ¿verdad? Y fieras. Las fieras son aquellos animales que no se domestican. Aquellas naturalezas que por más que suceda, no hay forma de domarlas, no hay forma de domesticarlas. Y ahí es donde entran las fieras y donde podemos ver en el libro de Apocalipsis esas naturalezas que están en la bestia. Y aquí se le muestra a Pedro, a Simón, el hijo de Jonás,
¿Qué enseñanza sacamos de todo esto? Bueno, que en el momento en que nosotros andamos por ahí, y ya que fuimos allá, pero que podemos verlo en cualquier momento, podemos ver todo eso. Si es que realmente estamos conectados con el Padre. Y va a ser a través de figuras, de situaciones, va a ser a través de la vida, de lo que es la vida, de lo que vamos viviendo, de lo que vamos aprendiendo. Y sobre todo, una de las cosas bien importantes es de poder quitar esa confusión de que somos de aquí y somos de allá. Nosotros adoramos al Dios de los judíos, al eterno Dios, aquel que hizo el cielo y la tierra, el que hizo las montañas, esas donde pasamos, los valles, esos preciosos donde pasamos, los ríos, esos donde estamos, la gente que vimos alrededor ahí, a ese Dios que hace. Anoche, en las maravillas del mundo. Ah, sí, anoche estábamos viendo ya estábamos acostados y pasó ahí los lugares más maravillosos del mundo. Se quedó uno así hasta como que existirá esas bellezas, esas cosas tan... ¿Ese es Dios haciendo eso? Y también haciendo esto que es corruptible, esto que en un momento nos deseamos con todo nuestro corazón alcanzar lo que la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Adoramos al Dios eterno a través del trabajo, de la obra del Maestro de Galilea, Amén. de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Terminamos ahí. Terminamos ahí. Y espero que esto derribe confusiones y nos haga pensar en un Dios eterno, porque todas las religiones tienen una deidad y todas apuntan hacia ese Dios desconocido. Recuérdense de Saulo de Tarso cuando llega a Corinto, no me recuerdo dónde ahorita. Sí, creo que si llega y empieza a caminar y hay altares al Dios no conocido. Ese es el que yo predico, dice Saulo de Tarso. Ese es el Dios que predicamos a través del Hijo de nuestro Señor Jesús. Bueno, Padre, te damos gracias en esta mañana. Venimos con muchas pilas cargadas, viendo de lo que escuchamos, de lo que vemos. Hay tanta necesidad de ti, Señor, en este tiempo. Hay tanta necesidad de agua limpia, de agua pura. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, Señor, dice que vayamos a ti, porque el agua es gratis, gratuita. Porque tú eres la fuente. Tú mismo le dijiste a la samaritana, el que bebiere de esta agua nunca jamás volverá a tener sed. Nunca. Nunca tendrá sed. Porque el agua viva se llama Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Padre, en este día. En el nombre de tu precioso Mesías. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, tenemos...